Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida. Comienza la conexión global de Telesur. Vamos a contarles de inmediato las noticias más importantes. Soy Janet Pérez Moya. Le doy la bienvenida. Así arrancamos. Al menos 35 muertos y 50 heridos dejó el último motín registrado en Ecuador. Según las autoridades, ya serían 156 muertos en amotinamientos durante el 2021. En Uruguay, funcionarios de salud pública realizan paro de 24 horas para exigir aumento salarial, así como mejoras en las condiciones laborales. Este miércoles se inician en Cuba las consultas sobre el nuevo Código de las Familias. Entre los avances que presenta el anteproyecto destacan el reconocimiento del matrimonio igualitario y la ampliación de alternativas para el régimen económico. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en la ciudad rusa de Sochi. En la reunión de alto nivel, ambos mandatarios abordaron asuntos en los ámbitos político, comercial y económico, además de la situación en países como Siria, Libia y Afganistán. En deportes, Cuba, Rusia y Argentina obtienen sus pases a las semifinales del Mundial Masculino de Voleibol Sub-21. Y en medio de las celebraciones por el Día Nacional del Maíz, se inauguró un museo en el complejo cultural Los Pinos, llamada Casa del Maíz. Le contamos más en las noticias culturales. En Ecuador, la cifra de muertos por el reciente motín penitenciario aumentó en al menos 35 víctimas en medio de la crisis carcelaria en el país. En Quito, nuestra corresponsal Denise Herrera nos amplía la información. Denise, adelante, te saludamos. Hola, Janet, qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de Telesur. Así es, existe una nueva cifra de personas fallecidas dentro de las cárceles, de personas privadas de libertad, ascendió a 35 y 50 heridos. Esto es en el contexto de la crisis carcelaria que vive actualmente el Ecuador. Recordemos que esto inició con el expresidente Lenín Moreno, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, y que ahora continúa en el actual gobierno de Guillermo Lasso. Si bien el presidente Lasso ha dado la directriz de que existe una crisis carcelaria y además implementó ciertas medidas, vemos, Janet, que no está dando resultado. Parte de ello es justamente esta última masacre. Recientemente, la SNAID, que es la institución encargada de atención a las cárceles del país, informó que ante los hechos suscitados en el centro penitenciario del Guayas, como medida preventiva se ha dispuesto la suspensión de actividades administrativas no prioritarias por 48 horas en el complejo penitenciario del Guayas. Algo que ha generado también reacciones, Janet, es que las vocerías del Gobierno Nacional han dicho que la situación está estable, que ya se puede hablar de una calma. Sin embargo, genera bastante expectativa y temor, sobre todo, no solo a los familiares de personas que tienen personas dentro de las cárceles, sino también de las acciones que está tomando el gobierno. Son varios los sectores que apuntan a que el gobierno ha abandonado prácticamente en los últimos años la situación carcelaria del país. Asimismo, en una reciente videoconferencia, autoridades como la ministra de Gobierno junto a la comandante general de la policía, Tania Varela, han hecho un balance de la situación carcelaria y reviso brevemente parte de las declaraciones. Por ejemplo, que dentro de estos incidentes de los centros penitenciarios, según las autoridades, se está actuando de acuerdo a la preparación, conocimiento y siempre respetando los derechos humanos, lo que es difícil de decir, ya que claramente se han visto vulnerado. El resultado de eso son 35 personas más fallecidas dentro de las cárceles, lo que suman durante este año más de 100 personas privadas de libertad fallecidas dentro de las cárceles del país. Recordemos que además no hay mucha información de lo que ocurre ahora en las cárceles. Si bien las autoridades aseguran que son enfrentamientos entre bandas criminales, hasta el momento no se conoce a profundidad la razón o los culpables de estos hechos, Janet. Denise, estaremos al tanto del desarrollo de este tema durante todas las jornadas y las posteriores. El abrazo, compañera. Vamos a pasar ahora a Perú, donde el Congreso conformó una comisión especial para investigar si hubo o no fraude en las últimas elecciones presidenciales, pese a que el Jurado Nacional y los organismos internacionales validaron el resultado. Un sector de la derecha insiste en desconocer la voluntad popular. Más información con nuestra corresponsal, Verónica Insausti.
Sin esperar la decisión de la Comisión de Constitución en el Congreso, las agrupaciones políticas Renovación Popular y Fuerza Popular decidieron instalar un equipo de trabajo para investigar un supuesto fraude en los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Es una comisión que no va a llegar a nada, pero sí va a buscar políticamente seguir dañando la imagen del gobierno y su legitimidad. Creo que detrás hay una estrategia de presentar al gobierno como ilegítimo, como un gobierno que llegó con irregularidades y con eso tener argumentos para una vacancia. Entonces, están al filo del juego democrático. A la reciente comisión investigadora se suma la intención de un sector de la derecha en el Congreso para censurar al premier Guido Bellido tras su anuncio de la renegociación con el consorcio Camisea. Sobre ello, Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, dio un ultimátum amenazante. Lo último hablado por el presidente durante su gira en Estados Unidos tampoco dio ninguna intención de esa naturaleza. Más bien dijo de que no era comunista y que estaban abiertas las puertas para los inversionistas. El primer ministro lo que ha hecho es enfrentarse contra el presidente. Parece que quisiera que lo voten. Pero si no lo hace el presidente, lo haremos nosotros, porque no puede trabajarse de esa manera. Montoya, entre otros congresistas de la derecha extrema, recibió hace unos días con honores a la delegación del partido franquista Vox de España. Una señal muy peligrosa que evidencia el nivel de fascismo que se acrecienta en grupos políticos en el Perú, según el sociólogo Carlos Monge. Uno sí comienza a ver hechos de violencia política en esta derecha fascista, ¿no? Entonces, este discurso sobre los peligros del retorno sendero y el Movadef y la violencia es una enorme cortina de humo que no permiten apreciar con claridad que a donde se está construyendo una alternativa de violencia política como lo fue Sendero en su momento, ¿no es cierto? Con posibilidad de también despatarrarse, ¿no? Desbarrancarse hacia prácticas terroristas, ¿no es cierto?, de ataque a blancos civiles, es en la derecha peruana. Eso es lo preocupante, lo que está pasando. Mientras tanto, el 61% de la ciudadanía desaprueba la gestión del actual Congreso, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. A mi parecer dan vergüenza hasta ahora, ¿no? Porque se ve que no están trabajando nada. La delincuencia sigue aumentando, todo mal, ¿no? Solamente trabajan para sus intereses personales nomás. Tendría que dedicarse más tiempo al país, más que simplemente pelearse con el Ejecutivo. Y buscar leyes que favorezcan al crecimiento del país, más que todo en la parte tributaria. La reforma tributaria, entre otras propuestas legislativas que impulsarían el desarrollo del país, siguen en lista de espera para ser revisadas por el Congreso de la República, que está abocado en sus primeros 2 meses de gestión a deslegitimar el gobierno de Pedro Castillo. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Y la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció la cobertura mediática en favor del expresidente Mauricio Macri y su familia. Nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota con los detalles. Adelante, Juan Carlos. Gracias, buena jornada. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de su cuenta de Twitter, puso visible la protección mediática a favor de Mauricio Macri, posteriormente que se conociera una maniobra de evasión que benefició a la madre y al hermano del expresidente Alicia Blanco Villegas y Gianfranco Macri respectivamente. La vicepresidenta difundió una publicación periodística sobre las maniobras de la familia de Mauricio Macri para incluirse en el blanqueo de capitales del año 2016 con activos no declarados por Blanco Villegas, quien no podía acceder al mismo por ser la madre del entonces presidente de Argentina. Cristina Fernández recordó entonces la denuncia ridícula que, según sus propias palabras, que la opositora Elisa Carrió hizo contra su madre, Ofelia Wilhelm, luego fallecida, y que fuera ampliamente difundida por el grupo Clarín. No es mi mamá, es tu papá y vos también, fue el título de una extensa carta que la expresidenta puso en conocimiento en su blog personal en noviembre de 2016, tras una denuncia que terminaría desapareciendo, la que hablamos anteriormente, presentada por Elisa Carrió. Macri, mi mamá tiene 87 años y hace más de 50 que vive con mi hermano en el mismo barrio y en la única casa que es su único patrimonio. Le recordó al entonces presidente, luego que un entramado de medios alineados con el macrismo instalara supuestas sospechas de corrupción. Ahora,
y a través de su cuenta en la red social Twitter, Cristina Fernández señaló textualmente: bueno, la verdad es que me quedé corta, era tu papá, eras vos y tu mamá también, dijo la actual vicepresidenta de la Nación, y adjuntó una captura de pantalla del artículo publicado en el diario Ámbito Financiero bajo el título Gianfranco, que es el hermano del ex presidente Mauricio Macri, blanqueó un fideicomiso de la madre de Macri prohibido por la ley. La nota informa que justamente Gianfranco Macri fraguó los requisitos, o habría fraguado los requisitos contenidos en la ley de blanqueo de capitales sancionada por el Congreso en 2016 a propuesta del expresidente Mauricio Macri para declarar como propio un trust equivalente a un fideicomiso radicado en una guarida fiscal que en realidad pertenecía a la madre, quien estaba impedida, como señalamos antes, por la ley de acceder a esa amnistía o ese blanqueo fiscal. Ustedes, gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Vamos ahora a hacer una pausa. Al regreso, en Uruguay, funcionarios de la salud pública realizan paro de 24 horas para exigir aumento salarial. Le contamos más al volver. Estamos de vuelta con usted en Uruguay. Miembros de la Federación de Funcionarios de Salud Pública realizan este miércoles un paro de 24 horas para exigir aumento salarial, así como mejoras en las condiciones laborales. Nuestro corresponsal Mateo Grille nos amplía la información. Mateo, adelante. La Federación de Funcionarios de Salud Pública del Uruguay para 24 horas en la jornada de hoy en demanda de mejores condiciones laborales y también rechazando los planes del Poder Ejecutivo que ha ya comunicado en las últimas semanas. Los trabajadores también demandan aumentos salariales y incorporaron a la plataforma reivindicativa una pensión reparatoria para los familiares de aquellos funcionarios de salud pública que hayan fallecido en los últimos tiempos por la COVID-19. Esta situación se da en el marco de una serie de movilizaciones que están llevándose adelante en esta semana. Por ejemplo, ayer pararon los trabajadores de la empresa petrolera uruguaya ANCAP, también lo hicieron, pero por 72 horas hasta mañana, los trabajadores del puerto de Montevideo en contra de la privatización del puerto de Montevideo hasta el año 2081. Y en la jornada de hoy, además, en este marco de paro de 24 horas de los funcionarios de salud pública, también se realizará una movilización hasta las puertas de la Administración de Servicios de Salud del Estado, rechazando entonces estos planes presupuestales del Poder Ejecutivo. Y hay que decir también que hay otra movilización planteada para la jornada de hoy que llevarán adelante estudiantes de secundaria en el Uruguay en contra de la reforma educativa planteada también por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Así que son muchas movilizaciones en una semana particularmente agitada para el Uruguay. Una semana agitada. Muchísimas gracias, Mateo. Vamos a pasar ahora a Venezuela, donde el general en jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Antonio Hernández Lares, denunció la detención arbitraria por parte de la Policía Nacional de Colombia de 2 efectivos militares venezolanos adscritos al comando de la zona de la Guardia Nacional Bolivariana número 21, ubicado en el estado Táchira, quienes se encontraban de permiso y fuera de servicio en el sector Los Mangos de la Parada, en Cúcuta, Colombia. En su comunicado, el Comando Estratégico Operacional del país manifestó que, en atención a declaraciones públicas de un funcionario del mencionado cuerpo policial colombiano, a los detenidos se les estaría imputando el delito de tráfico y porte de armas, 6 cartuchos calibre 9 milímetros y 8 cartuchos calibre 5.56 milímetros. El documento sostiene además que este último tipo de munición no forma parte de la dotación orgánica asignada a la Guardia Nacional Bolivariana, lo cual, aunado a la poca cantidad de cartuchos, hace inverosímil la versión de las autoridades colombianas. Por último, señalan que sin argumentos sólidos se pretende incriminar a nuestros efectivos para crear tensiones innecesarias, como parte de la sistemática intención del gobierno colombiano de generar inestabilidad en nuestra nación. En tal sentido, reiteramos que no avalamos las imputaciones de los supuestos hechos y exigimos la liberación de los profesionales militares.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que su país refugiará a más de 13.000 migrantes haitianos si así lo solicitan. El alto funcionario también adelantó que se preparan para una nueva caravana de migrantes procedentes de Centroamérica. Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado, el jefe de la diplomacia mexicana explicó que la mayoría de los ciudadanos haitianos proceden de Brasil y Chile. En esos países tenían casi todos un estatus de refugiados. Ebrard añadió que hace poco más de un año las personas en condiciones de movilidad que solicitaron refugio en esa nación norteamericana no superaban los 10.000. El diplomático refirió que tan solo en este primer semestre de 2021 ya han alcanzado más de 64.000 solicitudes y con ello explica que los flujos migratorios se han incrementado a causa de una mala interpretación respecto al anuncio hecho por el gobierno de Estados Unidos. Primero, no vienen de Haití, vienen de Brasil y de Chile. 2. Se están moviendo ahorita por una determinación mal interpretada, si se quiere, de una autoridad en los Estados Unidos. 3. ¿Qué es lo que ha hecho México frente a ese flujo? Bueno, en primer lugar, no les podemos ofrecer refugio a muchos de ellos porque ya son refugiados. No puede ser refugiado en dos países al mismo tiempo. Pero de todas maneras a quienes no tienen la condición de refugio se les ha ofrecido refugio y al día de hoy, según lo que nos informa la Comar, hay 13.255 personas con esa condición o que van a tener esa condición provenientes de Haití. ¿Qué sabemos que va a ocurrir en los próximos días? Bueno, tuvimos una reunión y estamos en comunicación con las cancillerías de otros países, Panamá, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y entonces sabemos que hay movimientos, pero no sabemos todavía de qué tamaño van a ser. Así, Haití ha recibido al menos 3.700 migrantes deportados de Estados Unidos desde el 19 de septiembre. Casi la mitad de los deportados son mujeres y niños que han llegado en vuelos fletados desde Texas hacia Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, en el norte del país, entre el 19 y el 26 de septiembre, según el comunicado. Desde el comienzo del año, al menos 13.000 haitianos han sido repatriados desde países en la región, sin contar con las deportaciones que realiza a diario República Dominicana por vía terrestre. El comunicado de la ONU alerta que esta situación se produce en el marco de crecientes desafíos humanitarios y de protección para la población haitiana. Y la tortuosa travesía de miles de migrantes haitianos hacia el norte de América registra cada día escenas de terror e injusticia. Este mismo martes, el Ministerio Público de Panamá confirmó el hallazgo de 3 cadáveres a la orilla de un río en la provincia de Darién. La Fiscalía explicó que los 3 cuerpos fueron hallados flotando en el río Turquesa, el mismo donde fueron localizados entre jueves y viernes los cadáveres de 9 personas, a quienes se especula que los arrastró una crecida del río. Las autoridades nacionales informaron que iniciarán una investigación para determinar si los 3 cadáveres corresponden a ciudadanos haitianos que fueron reportados como desaparecidos el pasado 23 de septiembre. Datos disponibles en la Fiscalía panameña indican que las autoridades de ese país han hallado más de 40 cadáveres de migrantes en la zona fronteriza y registrado varias denuncias por asaltos y violaciones. De todo tengo miedo. Salir de aquí, llegar hasta la selva de Darién. Tengo mucho temor, pero tengo fe en Dios. Puedo llegar, todo va a salir bien. Hacemos una pausa, volvemos con más. Estamos ya de vuelta con usted. En la mayor de las Antillas, los ciudadanos cubanos se preparan para iniciar los debates y posterior aprobación de un anteproyecto de ley sobre el nuevo Código de Familias. Nuestra corresponsal Lisandra Andrés desde La Habana nos brinda más información. Lisandra. Así es, por estos días los cubanos se preparan para debatir y aprobar posteriormente el referendo popular un nuevo Código de las Familias que busca reemplazar la legislación vigente actualmente y que data del año 1975. Precisamente en esta jornada comienzan las consultas populares de la versión 22 de este anteproyecto que fue elaborado por una comisión multidisciplinaria y que será sometido entonces al análisis
análisis de especialistas, de los ciudadanos cubanos y también desde otras instituciones de la psicología, la sociología, diferentes centros de estudio de la población para que expresen sus criterios sobre este anteproyecto de Código de las Familias, que posteriormente pues será todos estos criterios que comiencen a generarse a partir del análisis popular que se va a extender durante todo el mes de octubre, serán recogidos dentro de un nuevo anteproyecto que se va a presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su futura aprobación y entonces pues proceder al referendo popular para la aprobación de este nuevo Código de las Familias. Las autoridades cubanas han explicado que se trata de una legislación acorde con la Constitución cubana aprobada en el año 2019 y que es muy novedosa respecto a legislaciones similares existentes en la región de América Latina y el Caribe, y que reconoce, entre muchas cosas, el matrimonio igualitario, el papel de los abuelos, de los adultos mayores, reconoce también el derecho de las diferentes formas de composición familiar que existen en Cuba para acceder a técnicas de fertilización, a técnicas de inseminación artificial y muchos otros aspectos que tienen que ver con los roles hacia el interior de las familias cubanas, que han calificado las autoridades que han cambiado y que deben parecerse entonces las leyes que se aprueben mucho más a los tiempos y a las diferentes formas de composición familiar que existen actualmente en Cuba. Como decimos, un proceso que se va a extender durante todo el mes de octubre desde esta jornada del análisis popular para que las personas y las diferentes instituciones pues expresen sus criterios acerca de este nuevo Código de las Familias que será sometido el próximo año a referendo popular. Muchísimas gracias, Lisandra. Vamos ahora a analizar el tema. Recibimos a Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Un gusto saludarla, Yamila. Bienvenida a esta conexión global de Telesur. Muchas gracias por la invitación, Yané. Un saludo para todas y todos los televidentes que en este momento nos están viendo o escuchando y que tienen interés en conocer de este proceso tan amplio que de consulta popular y referendo en el que estamos iniciando ahora con respecto al anteproyecto de Código de las Familias. Un placer estar con ustedes. Un abrazo, Yamila. Vamos precisamente a explicar este proceso ahora que pasa a una nueva etapa de consulta, pero que ya ha vivido 22 transformaciones a lo largo de este periodo de tiempo hasta llegar aquí. Sí, cómo no, es así. Llevamos muchísimos años realmente trabajando en las propuestas para las modificaciones, para la reforma general del Código de las Familias, que como ya se conoce es del año 1975 y que aunque jugó un papel fundamental y fue un hito ineludiblemente en el avance de las relaciones jurídico-familiares en Cuba, pues obviamente después de 46 años de existencia ya no responde a estas realidades, ya no está acorde con el nivel de solución de conflictos que se necesita para las familias cubanas. Y bueno, obviamente estamos ante el reto enorme de incorporar una nueva legislación con una visión diferente, con una visión acorde, como ya te decía, a la realidad jurídico familiar cubana. Es un código, un proyecto que responde a esa realidad. Hemos insistido en que no crea modelos familiares, en que no está inventando algo que no existe en la realidad cubana, sino que responde precisamente a ella, responde también a una serie de investigaciones que desde lo psicológico, lo sociológico, demográfico, en fin, desde todas las áreas de la multidisciplina han tributado durante todos estos años a los estudios de familias en Cuba y que han sacado precisamente las necesidades que se tienen, la necesidad de resolver determinadas situaciones y problemas que hoy no tienen solución
por las vías jurídicas precisamente porque ya tenemos una legislación que no responde a estas necesidades actuales. Y también hemos bebido, y hay que decirlo, que este es un proyecto que tiene un sello de identidad no solo cubano, sino también latinoamericano, porque también hemos hecho estudios profundos de derecho comparado, de la legislación que en materia familiar existe en América Latina, y yo creo que ha sido algo de mucha riqueza para la elaboración de este anteproyecto. Este es un código, además, que es expresión de la constitucionalización del derecho de la familia. Aprobamos en 2019 una constitución con una proyección súper amplia en materia de igualdad y no discriminación, en materia de cuando hemos puesto que la dignidad humana transversaliza todo el contenido de nuestra Constitución y, por tanto, de nuestro sistema que, como hemos dicho, que es de justicia social, como hemos siempre defendido, un Estado de Derecho socialista y de justicia social. Y yo creo que este anteproyecto pues es reflejo de esos contenidos tan ricos que tiene nuestra Constitución y de un rollo tan amplio de los artículos que en materia específica de familia también expone nuestra Constitución. Por tanto, decimos que es un código de la diversidad familiar, es decir, de la pluralidad, basado en paradigmas de no discriminación, que sitúa el afecto en el centro de los valores familiares. Esto es algo sumamente importante, porque no estamos negando el valor que tiene la sangre, es decir, los vínculos consanguíneos, pero también le estamos dando un valor importante a lo socioafectivo, que en la realidad cubana también tiene un peso importante y que es propio además de la sociedad plural en la que vivimos. Y por otra parte, pensamos que otro valor importantísimo que tiene su carácter educativo y pedagógico, porque no cabe duda que también ese es su fin, educar a nuestra población, educar para que las relaciones familiares se desenvuelvan en ámbitos armónicos, en ámbitos donde sea, es decir, el derecho a esa vida familiar sea realmente una parte, repito, de esa realidad a la que aspiramos y en la que vivimos. Yamila, se afirma que este código es innovador incluso para América Latina, ya usted lo decía. ¿Qué elementos destacan, además de la inclusión del matrimonio igualitario, que acapara más titulares? Sí, no, definitivamente. Estamos hablando, primero, es importante decir, el matrimonio es un código de las familias, es decir, de todas las instituciones jurídicos familiares, y efectivamente es sumamente innovador precisamente por todo lo que incorpora, bebiendo de esa realidad. Como ya les decía, desarrolla las instituciones jurídicos familiares en toda su amplitud. Estamos hablando del parentesco y la obligación de dar alimentos, de la filiación. Estamos reconociendo, además de la filiación que usualmente se conoce, que es la filiación consanguínea y la derivada de la adopción, hemos incorporado todo lo relacionado con la filiación adoptiva, también todo lo vinculado con la filiación socioafectiva. Se da un impulso importante y a todo lo relacionado con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, puesto que también esa perspectiva desde los niños, niñas y adolescentes es vital, desde su interés superior, desde su autonomía progresiva, desde esa necesidad y esa obligación que tenemos de escuchar a nuestros niños, de darles participación en la vida familiar, que las relaciones entre madres, padres e hijos e hijas sean en ámbitos más horizontales, más democráticos, donde los niños realmente se puedan pues proyectar en toda su dimensión ese concepto de los niños como sujetos de derechos. También hay una muy particular en la protección y el respeto al derecho de las personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad. Se desarrollan las instituciones de guardia y protección, no solo, como ya te decía, en ámbito de las relaciones materno y paterno filiales, sino también en las instituciones de guardia y protección vinculadas a las personas adultas mayores y con situación de discapacidad. Yo creo todo el tema de los cuidadores familiares, porque no cabe duda que en Cuba el tema
tema de los cuidados es algo muy, es decir, de una gran sensibilidad. El tema de la igualdad, en particular de los derechos de las mujeres, que también tiene un desarrollo amplísimo y que, por ejemplo, puedo comentarte todo lo relacionado al valor económico del trabajo en el hogar, la proyección que tiene nuestro código en ese sentido, desde la perspectiva también de los derechos sexuales y reproductivos, esa regulación explícita del deber de cuidado familiar. Otro elemento importante, Yané, es la fuerte protección frente a todas formas de violencia en el ámbito familiar. Hay un título específico dedicado a lo relacionado con la violencia familiar, vista desde el ángulo de la violencia que ocurre, de la violencia de género que ocurre en el ámbito familiar, la que ocurre contra niños, niñas y adolescentes, contra personas adultas mayores y en discapacidad, la que ocurre en las relaciones entre parientes, vista además desde todas las expresiones, ya sea física, psicológica, y además no solo es que tengan un título dedicado a los momentos generales de la violencia, sino que transversaliza todo el código. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay consecuencias frente a las situaciones de violencia, lo mismo en ámbitos de relaciones parentales que en las relaciones de pareja, es decir, hay consecuencias sobre esto. Se incorpora también todo lo vinculado a la utilización de métodos alternos de resolución de conflictos, en particular la mediación. Estas cuestiones que aborda el código de manera sustantiva también van a tener un impacto en la materia procesal que está próxima a aprobarse por nuestra Asamblea Nacional ahora en el mes de octubre, el Código de Procesos, que incorpora también todo lo relacionado con la violencia de género y familiar, con la utilización de métodos alternos de solución de conflictos. Incluso los asuntos vinculados a la violencia familiar son considerados asuntos de tutela judicial urgente. Sí, son muchas cuestiones que realmente tienen un impacto sumamente positivo. Hablaba la periodista de lo relacionado con las abuelas y abuelos. Yo creo que el derecho de abuelas y otros parientes y personas allegadas a la comunicación con los niños y las niñas es importante. El papel de los abuelos y abuelas en la realidad cubana es muy fuerte. Yo creo que es una deuda que teníamos de incorporar estos derechos, porque se dan en la práctica situaciones lamentables de conflicto en que las madres y los padres no quieren que los abuelos se comuniquen con sus nietos, y bueno, se podrá ir ante el tribunal a solicitar esta comunicación en pos precisamente del derecho de esas niñas, niños y adolescentes. Es decir, que son cuestiones de verdad de un impacto. Se crea además una defensoría, es decir, es una institución que va a ser parte de las funciones del Ministerio de Justicia y que tiene una proyección de representación de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores, víctimas de violencia. Es una figura que va a potenciar incluso el papel de la Fiscalía como veladora de la legalidad. Sí, que son muchas cuestiones. Estaría aquí hablando, Yané, mucho sobre este anteproyecto, porque realmente tiene un impacto, va a tener un impacto muy grande en nuestra población y en la solución, como ya te decía, de los conflictos familiares que hoy existen. Y por supuesto, la base es la igualdad y la no discriminación por condición humana alguna. Nuestra última pregunta, más que como jurista, quisiera saber su opinión también como cubana. Durante la discusión para la nueva Constitución, el artículo relacionado con el matrimonio causó muchísimo debate en la isla. ¿Podemos pensar que la sociedad cubana está ahora más preparada para adoptar y aprobar este nuevo código? Mira, Yané, yo primero pienso que también la manera en que se dio la consulta popular de nuestra Constitución pues generó la idea, ¿no?, de que había un criterio negativo con respecto a esto. Y sí, parte de la población, a partir de toda la cultura todavía patriarcal, de todos los elementos que desde esta perspectiva se tiene, por supuesto, hay muchas personas que opinan que no debe autorizarse
estos matrimonios de personas del mismo género, el tema de la adopción por parejas de personas del mismo género, el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Pero realmente, si nosotros tenemos en cuenta que en la consulta popular, de las personas que participaron en la consulta y de los que brindaron opiniones, que fueron aproximadamente 1 millón y tanto de personas, el 25% tuvo sí efectivamente criterios con respecto a esto. No por eso podemos decir que la mayoría de la población cubana está en contra de esta proyección. Yo creo que la mayoría de la población cubana está en contra de la discriminación a las personas en cualquier circunstancia, y la muestra es que se aprobó nuestra Constitución con un 86% a favor, y esa Constitución está proyectándose a partir de un criterio de igualdad efectiva, con un artículo 42 que está expresando que no puede haber discriminación por condición humana alguna, y por supuesto no podemos decir que entonces vamos a ser iguales para algunas cosas y no tan iguales para otras. Yo creo que la proyección de nuestro sistema debe, por supuesto, ir en pos de la defensa de los derechos para todas y todos sin discriminación. Obviamente, como te decía, existe un impacto de toda esta cultura patriarcal, de miradas muy esquemáticas y estrechas, pero yo creo que también nosotros, con respeto incluso a la diversidad de opiniones, tenemos que partir de la proyección de nuestro Estado como Estado laico, es decir, de la laicidad que tiene nuestro Estado. Es una proyección, por supuesto, que supera, que se van por encima solamente de lo familiar, pero que lo incluye y que implica el respeto a todas las ideas, no preferencia por alguna en particular, y una actuación independiente a cualquier idea religiosa, por ejemplo. Y en armonía con dicho principio, este código tiene que tener una proyección laica, amplia y protectora para todas las estructuras familiares, y cada persona decidirá libremente a cuál se quiere acoger, atendiendo al modelo familiar que se ajusta más a sus concepciones e intereses. No se imponen modelos. Estamos hablando de reconocer derechos, y reconocer derechos a personas que no los tuvieron reconocidos no implica afectar a los que ya los tienen reconocidos. Y por otra parte, no es un tema de que la sociedad esté o no preparada para eso. La sociedad debe debatir el asunto, la sociedad debe proyectarse en este sentido, y no tenemos que tenerle miedo al debate, a la diversidad de opiniones, y se respetan todas las opiniones, lo que también, como te decía, hay que tender esa proyección macro de nuestro Estado, y esa proyección además de no ver este código solamente sobre este asunto, sino sobre todo lo que implica el código, porque yo digo que puede haber cosas las que yo no comparta totalmente, pero van a haber muchas otras que sí, muchas otras que beneficien a las personas. Yo creo que este es un código que va a beneficiar a todas y todas las personas de alguna manera, y que va a proteger y a reconocer a todas y a todas las familias. Yo creo que esta es su gran fortaleza. Y yo siempre pienso que las personas tienen que mirar hacia ahí, hacia esa esencia del código, hacia esa también esencia educativa y pedagógica, como ya te decía, porque también tenemos que educarnos en el respeto a la diversidad, porque es una diversidad que tenemos, que no estamos inventando con este código. Y por tanto es muy importante proyectarse en que las personas entiendan que tenemos que proteger, que tenemos que reconocer, porque hay situaciones que se dan a partir del no reconocimiento de los derechos, que son lamentables, que implican sufrimiento humano y sufrimiento familiar. Y yo creo que ese respeto a la diversidad y que esa mirada amplia y reconocedora del mismo, bueno, pues nos va a realmente a poner en una mejor situación como sociedad diversa y plural que somos. Muchísimas gracias por su criterio y por su tiempo para Telesur. Nuestro abrazo para usted hasta La Habana. Bueno, igual, muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto. Nos quedamos en Cuba porque este país se convirtió en el primero de América Latina y el Caribe con el 80% de su población vacunada con una primera etapa de inmunizantes anti-COVID-19 y el primero en el mundo en hacerlo con fármacos desarrollados y producidos en el propio país.
De acuerdo con las autoridades sanitarias de Cuba, más de 5 millones de cubanos y cubanas, lo que representa el 44% de la población, ya han completado el esquema de vacunación de 3 dosis. Especialistas del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, BioCuba Pharma, informaron que esto se debe a la velocidad con la que se está llevando a cabo el proceso de vacunación en el país. Señalan que Cuba marca una gran diferencia en este aspecto respecto a otros países y han estado promediando más de 200.000 dosis diarias. En tanto, informaron que el país ya superó la barrera de los 9 millones de vacunados con al menos una dosis, 6.2 millones con la segunda dosis y 4.95 millones con la tercera dosis, para un total de más de 20 millones de dosis aplicadas. Hacía una pausa, volvemos con más. De vuelta con usted, sepa que el principal paso fronterizo entre Jordania y Siria ha sido reabierto el día de hoy. El coronel Moayad al-Zubi resaltó que el paso de Jaber Nasib, el principal paso fronterizo, ha quedado abierto en las primeras horas de la mañana. Informa que numerosos comerciantes y civiles ya han empezado a transitar por este, así como también señaló que los pasajeros y conductores de camiones de mercancía tendrán que hacerse una prueba PCR para impedir la propagación del virus COVID-19. Cabe recordar que dicho paso fue cerrado en el mes de julio debido precisamente a una fuerte oleada de infectados con el virus. Las nuevas decisiones están bien y serán buenas para ambos países, ya sea para el comercio o la economía, así como para los sectores salud y turístico. No enfrenté ninguna dificultad ahora, pero en general hubo luchas para obtener permisos de seguridad y transporte de mercancías, porque el lado jordano estaba cerrado y tal vez el lado sirio también. No estoy seguro exactamente de qué lado estaba cerrado, pero había dificultades ante de estas nuevas decisiones. Y un grupo de activistas de Extinction Rebellion realizaron una protesta frente a las oficinas de los diferentes medios de comunicación en Italia. En total han sido 9 grupos de manifestantes que se organizaron en una forma de protesta denominada Sentada frente a los principales medios de comunicación del país para llamar la atención sobre la forma en la que se cubre el cambio climático, lo cual consiguió la atención del público. Por eso acudieron a los diferentes puntos de reunión y criticaron las condiciones del transporte público al considerarlo altamente contaminante. Ciertamente no va a ser fácil. Por cierto, nunca es fácil en los procesos de la COP, pero creo que en este momento es realmente una necesidad absoluta que podamos salir de la conferencia y presentar al mundo un mensaje de esperanza, un mensaje de claridad sobre hacia dónde vamos y cómo vamos a avanzar. Siento que así podemos lograr una buena perspectiva sobre los 100.000 millones. Eso sería muy útil porque generará confianza, pero también con suerte nos dará los medios para avanzar en algunos de los temas que realmente ha sido un obstáculo para avanzar más. Por eso, Glasgow es tan importante. Solo tenemos, diría yo, esta década es la década decisiva. Y este miércoles el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en el balneario de Sochi para actualizar la agenda de cooperación en diversos temas. Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron asuntos en los ámbitos político, comercial y económico, entre los que destaca la construcción del gasoducto Turkish Stream, así como la colaboración en materia sanitaria ante la lucha contra la COVID-19. Otro de los temas centrales del encuentro fue la situación en Siria, donde ambas naciones tienen posiciones encontradas, según aseguraron fuentes oficiales, tanto de Rusia como de Turquía. En este sentido, Erdogan aseguró que la paz en Siria depende de las relaciones ruso-turcas, al tiempo que le agradeció a Putin la ayuda prestada durante los devastadores incendios de este verano en Turquía. Las negociaciones son a veces difíciles, pero con un resultado final positivo. Nuestros departamentos han aprendido a encontrar compromisos beneficiosos para ambas partes. Creo especialmente que hay un gran beneficio en Turquía y Rusia al mantener relaciones más sólidas cada día que pasa.
Y a esta hora actualizamos información desde la isla española de La Palma, pues la constante actividad del volcán Cumbre Vieja ha obligado al Cabildo a solicitar a los residentes de algunas zonas de la isla no salir de sus casas. Los vecinos de Tazacorte deben permanecer confinados en sus residencias y los que fueron evacuados no están autorizados a retornar después de que la lava del volcán llegara durante la noche al mar. La colada ha destruido más de 656 casas en su tránsito hacia la orilla marina y aunque ha causado daños tremendos, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó que esa lava ya formó su tránsito al mar. Ante el panorama, la portavoz del gobierno español y también ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aseguró que el gobierno adquirirá 107 viviendas destinadas a los afectados del volcán. Y el gobierno de China denunció que Estados Unidos utiliza su hegemonía financiera y tecnológica para aplicar una política de acoso contra las naciones. Los detalles con nuestra corresponsal en Beijing, Iranzi Peraza. Iranzi, saludos. Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues China denunció que Estados Unidos utiliza su hegemonía financiera y también su poder en materia de últimas tecnologías para ejercer lo que Beijing denuncia es una estrategia de acoso unilateral contra otras naciones. Y Hua Chunying, vocera de la Cancillería de China, ratificó el total rechazo de Beijing a la práctica estadounidense de aplicar sanciones y castigos unilaterales por varias décadas contra naciones como Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, entre otros. Según dijo en su rueda de prensa diaria, pues ratificó el total rechazo de China a estas sanciones ilegales y unilaterales y exigió su inmediata, pues la eliminación inmediata de estas sanciones. Según dijo, esta estrategia estadounidense de acoso unilateral, pues también ha desatado de manera reciente la guerra comercial contra el gigante asiático y también Estados Unidos pues practica el ejercicio de la presión unilateral, de la persecución contra países, naciones, empresas e individuos, sobre todo en la esfera tecnológica, pues bajo la excusa de la defensa de su seguridad nacional, una posición que por supuesto China rechaza. La diplomática también condenó la llamada jurisdicción de brazo largo, bajo la cual la Casa Blanca pues se permite perseguir a terceros países bajo el pretexto de que tienen contactos con estos países que están objetos a sanciones. Y al respecto aseguró y defendió la cooperación de China con Irán al responder a unos reportes de que supuestamente Estados Unidos habría pedido a China reducir la compra de petróleo iraní. Según aseguró, los nexos entre Beijing y Teherán se basan en las normas internacionales, también en la total autodeterminación de los dos países, y que dijo que nada ni nadie pues podría presionar a China para romper relaciones con otra nación. Toda la información, nosotros por supuesto seguiremos al tanto de todos los detalles. Muchísimas gracias, Iranzi. Es tiempo ahora de ampliar información deportiva. Recibimos en nuestro estudio a la compañera Verónica Castro. Verónica, adelante, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Janet. Por acá ya estamos listos para dar inicio a nuestro segmento deportivo aquí en Conexión Global. Iniciamos nuestro segmento deportivo informándoles que Argentina se llevó la victoria contra Bélgica en el Mundial de Voleibol Masculino Sub-20. Janet. Muchísimas gracias, Verónica. Es tiempo ahora para las noticias culturales. Y en la Ciudad de México, cuando se celebra hoy el Día Nacional del Maíz, será inaugurado en el Complejo Cultural Los Pinos un museo dedicado a este cereal. Ampliamos. La misión de este nuevo museo es mostrar la biodiversidad alimentaria, el arte y la cultura que gira alrededor de los saberes culinarios ancestrales y contemporáneos de México, teniendo como sustento a esa gramínea, expresión y símbolo de la identidad mexicana que se encuentra desde el río Bravo hasta la Patagonia, como lo es el maíz. Con este proyecto museístico se enfocará en preservar y difundir el valor histórico, social y nutricional del maíz y de los productos de la milpa, no solo donde se reconoce a este cereal como el alimento más importante de los mexicanos, sino aquella cuya presencia es inseparable de nuestra historia. Asimismo, se da realce a que la cocina tradicional mexicana forma parte del patrimonio cultural intangible de la humanidad.
De acuerdo con Mardonio Carballo, titular de la Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura Federal, la apertura de este recinto destaca el valor simbólico del maíz como planta sagrada, donde se propone un acercamiento a él y se expone el valor de la milpa como un sistema que marca el calendario ceremonial de diversas entidades de México, además de la promoción de la cultura alimentaria mexicana. Hoy se celebran y reconocen las iniciativas de las 68 culturas originarias de México y a sus costumbres y tradiciones, con especial énfasis en esos sabores que forjan y hacen patria. En esta ocasión, cada cultura tiene su cocina. Es de imaginar el enorme patrimonio gastronómico existente en México de ahora y al contar con 68 culturas, y el mestizaje, en que se han mezclado y se siguen mezclando los sabores en ese conjunto, donde se aglutina bajo una semilla, el maíz, la cual es tan importante como el arroz para las culturas orientales, la papa para los pueblos al sur de América o la harina en Europa. El maíz forma parte de aquello que suelen llamar las semillas que no dieron patria. El Sencayi, o la Casa del Maíz, ocupa el Molino del Rey, construcción del siglo XVI y que fue realizada para la elaboración de harina hasta el sexenio pasado. Funcionó como las oficinas del Estado Mayor Presidencial. En su rehabilitación, museografía y programación cultural se invirtieron recursos del Estado mexicano en conjunto con el guión curatorial del nuevo museo, diseñado por la investigadora Cristiana Barrios Valero, una de las más reconocidas especialistas en temas de cultura alimentaria en México y defensora del maíz nativo. Telesur le invita a ver Somos, un espacio informativo dedicado a las artes y las culturas que busca mostrar los diferentes ámbitos de la creación artística, intelectual y literaria de nuestros pueblos y sus saberes, narrados desde sus propias imágenes y sonidos. No se lo pierda esta tarde Somos a las 14 horas de México y Ecuador, 15 horas de Venezuela y 16 horas de Argentina, también a las 21 horas España, solo por Telesur. Llegamos al final de esta conexión global. Nos vemos mañana. Hasta entonces.